Muy bien, buenas noches a todos. Estamos grabando la sesión. El día de hoy vamos a continuar con el tema de elasticidades. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver las elasticidades cruzadas en primera instancia. Entonces vamos a ver primero los principales conceptos y para eso voy a pedir a algún estudiante que por favor me lea el concepto que acá les planteo. Si fueran tan amable, por favor, solicito que alguien me pueda leer el concepto. Gracias. Elasticidad cruzada de la demanda. Para medir la influencia de un cambio en el precio de un sustituto o complemento, utilizamos el concepto de elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda es una medida de la sensibilidad de la demanda de un bien ante el cambio de precio de un sustituto o de un complemento, cuando el resto de los factores permanece constante. Para calcular la elasticidad cruzada de la demanda, empieza la fórmula. Ok, muchas gracias, ¿no? Empleamos la Entonces, fórmula, perdón. correcto, gracias. Ahí tienen ustedes la fórmula de la elasticidad cruzada. Entonces, ¿qué quiere decir esa formulita? Ahorita les explico. Si tenemos, por ejemplo, dos bienes, tenemos el bien X y tenemos el bien Y, podemos calcular la elasticidad cruzada del bien X con relación al bien Y, que se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada de X sobre el cambio porcentual en el precio del bien Y. Entonces, fíjense que estamos calculando la elasticidad cruzada aplicando el concepto, ¿no? El cual es la variación porcentual en la cantidad demandada del bien X cuando cambia el precio del bien Y. Si la elasticidad cruzada del bien X con relación al bien Y es mayor que cero, tiene un significado, el cual son bienes sustitutos. Si la elasticidad cruzada es positiva, estamos hablando de bienes sustitutos. Y si la elasticidad cruzada de bien X con el bien Y es menor que cero, estamos hablando de bienes complementarios. Primero, entendamos qué son bienes sustitutos. Dos bienes son sustitutos cuando los bienes tienen diferentes características, pero satisfacen la misma necesidad. Ejemplo, la elasticidad cruzada de la carne de res con relación a la carne de pollo, la elasticidad cruzada es positiva, porque ambos bienes son sustitutos. Tienen diferentes características, pero satisfacen la misma necesidad. Ahora, si hablamos, por ejemplo, del café con el azúcar, son bienes complementarios. Al ser bienes complementarios, su elasticidad cruzada debería ser negativa. ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? ¿Los conceptos? Perfecto, excelente, muy bien. Vamos a continuar con la explicación. Y acá está lo que le mencionaba. ¿Sí? Acá está lo que le mencionaba. Por ejemplo, acá dice, puede ser la elasticidad cruzada puede ser positiva o negativa. Si hablamos de un sustituto, la elasticidad cruzada es positiva, es decir, mayor a cero. Pero si la elasticidad cruzada es negativa, estamos hablando de bienes complementarios. Es lo que les explicaba hace instante nada más. Continuando con la explicación, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que nos va a ayudar. Lo vamos a resolver.
Por ejemplo, acá tenemos el café y el té. Vamos a encontrar la elasticidad cruzada del bien X con relación al bien Y, que es igual a la variación porcentual en la cantidad de X sobre la variación porcentual en el precio de Y. Perfecto. Entonces, veamos qué precio cambió. El precio del bien Y cambió, ¿no, chicos? Primero era 40, ahora es 60. Entonces nosotros vamos colocándonos. Ok, P de Y sub 1, primero era 40, ¿sí? Ahora cambió a P de Y sub 2, cambió a 60. Ahora veamos qué pasa con la cantidad de X. La cantidad inicial de X, primero era 25. Era 25. Luego aumentó a 35. Es decir, la cantidad de X sub 2 es 35. Entonces, si nosotros aplicamos el concepto, podemos calcular la elasticidad arco o la promedio. A ver, calculemos la elasticidad promedio. Aquí es igual. Decimos variación en la cantidad de X. Variación sería 35 menos 25. Variación en el precio de Y sería 60 menos 40 por 60 más 40 sobre 35 más 25. Estamos calculando la elasticidad cruzada promedio. Entonces, si lo hacemos por paso, ¿cuánto me daría aquí, chicos? 35 menos 25. 10. Genial. 60 menos 40 es 20. 20. Genial. Acá tenemos 100 arriba y debajo tenemos 35 más 25. 60. 60. Gracias. Por favor, si alguien podría hacer los cálculos y decirnos las respuestas, si fueran tan amables. Mientras yo admito a sus compañeros. Gracias. 1000 entre 1200. Sí, la respuesta final, por favor. 0.83. 0.83. Genial. Entonces, como ustedes pueden ver, la elasticidad cruzada es mayor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que el bien X y el bien Y, ¿qué tipo de bienes son, chicos? Inelástico. No, ¿son bienes sustitutos o complementarios? Correcto. Sustituto. Excelente. Le hice una pregunta. ¿De dónde sacó el 60 más 40? La segunda fracción. La sumatoria de 60 más 40, 35 más 25. Correcto. Claro, pero, o sea, de esos datos, ¿de dónde los sacó? Es la fórmula. La fórmula. Mira, aquí están los datos, niña, ¿no? Aquí están los datos. Si lo quieren expresado en una fórmula, ¿no? La fórmula nace de la lógica, pero igual la escribimos, no pasa nada. Ustedes podrían colocarlo, anótenlo como una formulita. Sería variación en la cantidad, sería Q de X sub 2 menos Q de X sub 1 sobre P de Y sub 2 menos P Y sub 1 multiplicado por P de Y sub 2 más P de Y sub 1 sobre Q de X sub 2 más Q de X sub 1. ¿Sí? Y esa es la formulita de una elasticidad promedio, ¿no, chicos? Y los datos han sido extraídos del enunciado, ¿no? ¿Se entendió ahora, niña?
Sí, Lisen, gracias. Ahora sí. Perfecto. Ingeniero, ¿qué dijo cuando era menor que 1? ¿Cómo se llamaba? Vuelvo y repito, ¿no? Inelástico. Vuelvo y repito. Cuando hablamos de elasticidad cruzada, si es mayor que 0, estamos hablando de bienes sustitutos. Si es menor que 0, bienes complementarios. Y si fuera igual a 0, o sea, si la elasticidad cruzada, por ejemplo, a usted le diera 0, quiere decir que los bienes no tienen ninguna relación. ¿Sí? Si la elasticidad cruzada es 0, quiere decir que los bienes analizados no tienen ninguna relación. Pero si la elasticidad cruzada es mayor que 0, estamos hablando de bienes sustitutos. Si la cruzada es menor que 0, estamos hablando de bienes complementarios. Por favor, toma la nota respectiva. Chicos, ¿se entiende? Sí, licenciado. Sí, Listen, dice. si es igual a Una- 0 a... Si es igual a... ¿Lo puedes repetir eso, please? Si es igual a 0, quiere decir que los bienes no tienen ningún tipo de relación. O sea, Perfecto. que infinito no es eso. No, por favor, cuando estemos hablando de la elasticidad cruzada, olvídense de la elasticidad precio, ¿no? Son otros conceptos, es otro el análisis, ¿no es cierto? La elasticidad cruzada, una de las finalidades es ver qué tipo de bienes son, si sustitutos o complementarios. Esa es una explicación, ¿no? Voy a emitir a sus compañeros, a Mónica y a Tatiana, que están esperando. Ya los estoy emitiendo. Genial. Listen, una consulta. Por favor, la escucho. Esto es lo que estamos avanzando. Ahorita va a entrar al examen. No va a entrar en este examen, ¿no? No debería, ¿no? Gracias. Perfecto. Pues ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? ninguna. Genial, genial. Ahora, este 0,83 tiene una interpretación lógica, ¿no? Uno tiene que aprender a interpretar este numerito, ¿sí? Por ejemplo, este 0,83 se sobreentiende que debajo tenemos la unidad. Y como numerador tenemos la variación porcentual en la cantidad de X y como denominador tenemos la variación porcentual en el precio de Y. En este caso, Y es el café, X es el té. Entonces podemos decir que si, ¿no? Si el precio del café, si el precio del café aumenta 1%, la cantidad demandada de té se va a incrementar en 0,83%. Esa es la interpretación. Vuelvo, repito. Si el precio del café aumenta 1%, la cantidad demandada de té va a aumentar en 0,83%. Esa es la interpretación de la elasticidad cruzada. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, licenciado. Genial, perfecto. Ahora voy a seguir emitiendo a sus compañeros. Están esperando. Ok, ya los emití. Voy a borrar y vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos el limón y el té. Tenemos otro ejemplo un tanto diferente. Lo vamos a resolver así como hicimos el anterior ejemplo. Veamos qué ha sido lo que cambió. El precio del té no ha cambiado. El precio del té no ha cambiado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo la elasticidad cruzada de X con respecto a Z. Pero ¿qué es lo que está cambiando? Está cambiando el precio de los limones ha cambiado, ¿no, chicos?
Si usted observa, el precio del limón antes era 5, ahora es 10. ¿Qué más cambió? Cambió la cantidad demandada de té. Antes era 40, ahora es 35, ¿no? Entonces Sí. podemos decir que estamos buscando la variación porcentual en la cantidad demandada, en este caso de X, ante un cambio porcentual en el precio de Z. X es té, Z son limones. Entonces procedemos a colocar los datos. Primero, el precio de Z inicial. El precio de Z inicial era 5. Ese precio inicial ha cambiado a 10. La cantidad de X inicial, demandábamos 40. Ahora se demanda 35. Si aplicamos la definición y aplicamos la fórmula, la elasticidad cruzada del bien X con relación al bien Z, ¿a qué es igual, queridos estudiantes? Trazamos raya de fracción, vamos a calcular la elasticidad promedio. Sería variación porcentual en la cantidad, que sería 35 menos 40, variación en el precio, que sería 10 menos 5, multiplicado por 10 más 5 sobre 35 más 40. Entonces, la elasticidad cruzada sería igual, y vamos a hacerlo por paso, 35 menos 40, eso sería menos 5, ¿no, chicos? Sobre 10 menos 5 sería 5. Por acá sería 15 sobre 35 más 40. ¿Cuánto daría? 75. 75. Por favor, si alguien me ayuda con la operación final, ¿cuánto daría? 0,2. 0,2. Primero, ¿qué me está indicando? Al ser menor que 0, me está diciendo que el bien X y el bien Z son bienes complementarios, porque la elasticidad cruzada es negativa. Al ser negativa, quiere decir que los bienes analizados son complementarios y claramente, ¿no? El té y los limones son bienes complementarios, definitivamente. El uno es el complemento del otro. Ahora, en cuanto a la lectura, si le da a usted menos 0,2 y usted lo quiere interpretar, se sobreentiende que debajo tenemos la unidad. Por matemática básica sabemos que en el denominador tenemos la unidad. Entonces aplicamos la definición. Variación porcentual en la cantidad demandada de X sobre la variación porcentual en el precio de Z. ¿Qué es Z? Z son los limones. Y decimos que si el precio de los limones aumenta 1%, la cantidad demandada de té va a disminuir en 0,2%. Algo importante. Cuando hablamos de la elasticidad cruzada, no se le expresa en valores absolutos. Se la deja con el signo que tiene. A diferencia de la elasticidad precio de la demanda, fíjense ustedes que la elasticidad precio siempre la expresábamos en valores absolutos. Eso solamente se hace para la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad cruzada, que es la que estamos viendo ahora mismo, no me la expresan en valores absolutos. Se la deja tal cual sale. ¿Se entiende, señores? Sí, licenciado. Ingeniero, ¿Alguna? entonces sería menor que 0, porque menos 0,2. Definitivamente es menor que 0, totalmente correcto, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí, licenciado. Genial. Eso es en cuanto a la elasticidad cruzada. La información que me dice es
si son bienes complementarios o bienes sustitutos. Y hemos hecho 12 ejemplos para el tema del cálculo, que siempre es importante en esta parte de su formación. Chicos, ¿les queda claro? Sí, 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 licenciado. Genial. Voy a borrar entonces y voy a continuar con la explicación. Ahora, quiero que por favor algún estudiante me pueda ayudar con la lectura de esta lámina. Gracias. Elasticidad, ingreso de la demanda. Es una medida de la sensibilidad de la demanda de un bien o servicio ante un cambio en el ingreso, cuando los demás factores permanecen constantes. La elasticidad de ingreso de la demanda puede ser positivas o negativas y caen dentro de tres interesantes intervalos. Mayor que 1, bien normal, elástico al ingreso. Positiva y menor que 1, bien normal, inelástico al ingreso. Negativa, bien inferior. Muchas gracias. Bien, esta es la clasificación que propone Michel Parkin en su libro Microeconomía 1. Ahora bien, bueno, si es negativa, estamos hablando de bienes inferiores. Si es positiva, es decir, acá hago la precisión. Si la electricidad ingreso es menor que 0, estamos hablando de un bien inferior. Ahora, un bien normal, estamos hablando que la electricidad se va a encontrar entre 0 y 1, un bien normal. Ahora, si la electricidad de ingreso fuera mayor que 1, acá Michel Parkin le llama bien normal, pero elástico. Pero en la mayoría de la literatura le llaman a esto bienes de lujo. ¿Sí? Bienes de lujo. Entonces nosotros nos vamos a quedar con bienes de lujo. Si es mayor que 1, estamos hablando de bienes de lujo. Si está entre 0 y 1, es un bien normal. Y si es negativa, es un bien inferior. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede claro. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y aquí voy a hacer, por ejemplo, el bien que voy a analizar es el pan. El pan. El pan en una determinada zona de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ¿no? Ok. El pan, vamos a hablar de una familia que tiene ingresos bajos. Una familia que tiene ingresos bajos. Entonces, vamos a asumir que la familia tiene un ingreso bajo en Bolivia, significa ganar 1.200 bolivianos. Con un ingreso de 1.200 bolivianos, esta familia consume 30 por 2, 130, 30 por 5, 150, ¿no, chicos? 150 panes al mes. Ese es el ingreso que tiene esta familia. Pero si el ingreso de esta familia, no solamente trabaja el esposo, aumentara a 1.500, si aumentara a 1.500, es lógico pensar que ellos consumirían un poco más de panes. Quizás consumirían 180 panes al mes. Entonces, como los ingresos son bajos, al incrementar su ingreso, ellos consumirían más panes.
porque sus ingresos aún siguen siendo bajos y no reemplazarían el pan por otro bien. A ver, calculemos la electricidad ingreso, que sería la variación porcentual en la cantidad demandada del bien sobre la variación porcentual en el precio del bien. Entonces, ese es el concepto. Si el concepto lo hacemos fórmula, podemos hablar de lo siguiente. Podemos hablar de lo siguiente. A ver, variación en la cantidad, podríamos decir, en este caso, variación en la cantidad ante cambios ya no sería el precio, ¿no es cierto? Sería el ingreso. La fórmula sería de la siguiente manera. Tendríamos aquí Q sub 2 menos Q sub 1 sobre M sub 2 menos M sub 1 por M sub 2 más M sub 1 sobre Q sub 2 más Q sub 1, que es lo que estamos calculando sin una simple y ordinaria elasticidad promedio, solamente que le vamos a llamar elasticidad de ingreso. Entonces estamos hablando de una familia con ingresos bajos que vive en una determinada zona de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. No voy a mencionar la zona porque podría hacer alusión a algún estudiante que viva por esa zona y por ahí se siente ofendido. Entonces no voy a mencionar la zona, se las dejo a su imaginación y por favor les pido que no la mencionen. Q sub 2, 180 menos 150 sobre el ingreso, que sería, chicos, 1500 menos 1200 por, aquí sería 1500 más 1200 sobre 180 más 150. Le voy a solicitar que por favor me dicten el resultado final. No se olviden de usar paréntesis. Los paréntesis preferible que sobren, pero que no falten. Por favor, le pido que me dicten la respuesta. 0,81. 0,81. Perfecto. Fíjense que ese valor 0,81 se encuentra entre 0 y se encuentra entre 1. Entonces, estamos hablando de un bien normal, ¿no? Eso es un bien normal. Entonces, para esta familia de ingresos bajos, consumir pan es algo normal y si incrementara su ingreso, ellos consumirían más pan. ¿Estamos con la lógica, chicos? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, licenciado. Perfecto. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Ya vamos a hablar de una familia que vive en otro sector de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que tiene ingresos altos. Un ingreso alto, estaríamos hablando de que es una persona que trabaja y tiene un ingreso de 5.000 bolivianos al mes. Igual, esta familia igual consume panes, pero en menor medida, ¿no? En menor medida, digamos que consuman 50 panes al mes, ¿sí? Menos que la otra familia, porque varía, a veces come pan, a veces come empanadita, y si el ingreso de esta familia, de ingresos altos, aumentara a 7.000, ¿sí? Con seguridad que ya la cantidad consumida de panes ya no sería 50, quizás solamente consumiría 10. Entonces, ¿por qué? Porque reemplazaría el pan por otro bien que le reporte un mayor nivel de satisfacción. Entonces, si calculamos la elasticidad ingreso en esta situación, en este nuevo contexto, y aplicando la fórmula, estaríamos hablando de 10 menos 50 sobre 7.000 menos 5.000 por, estoy aplicando, jóvenes, por favor, la misma fórmula anterior, y
aquí tendríamos 7.000 más 5.000 sobre 10 más 50. Por favor, ¿algún estudiante me puede ayudar con el cálculo y solamente dictarme el resultado final? Sale -4. Sale -4. Perfecto. Fíjense que el símbolo es negativo, es menor que 0. Al ser menor que 0, estamos hablando de que el pan, el mismo bien, pero en una familia con ingresos altos, el pan ya no sería un bien normal, sería un bien inferior. ¿Por qué un bien inferior? Porque al aumentar el ingreso, las familias dejan de consumir ese bien y consumen otros bienes que les reportan un mayor nivel de satisfacción. Chicos, ¿se entendió el ejemplo? Sí, licenciado. Sí. Genial, perfecto. Entonces vamos a continuar con la explicación de elasticidades. Voy a borrar lo que he escrito y voy a pasar a otra lámina donde vamos a hablar, como ya hablamos de la elasticidad de la oferta, de la demanda, ya hemos hablado de la elasticidad de ingreso, ya hemos hablado de la elasticidad cruzada, corresponde hablar de la oferta, hablar de la elasticidad de la oferta. Aquí estaríamos hablando del productor. Voy a plantear un primer escenario. Noten ustedes que en el gráfico que les estoy mostrando, estamos partiendo de un punto A a un punto B. ¿Qué sucede? Existe un determinado evento en la economía que hace que la demanda aumente. Por algún factor, la demanda aumenta, se desplaza hacia la derecha. Y vean ustedes que pasa algo. Vamos a partir de una situación A. En la situación A tenemos cierta información. El precio, le vamos a llamar P sub 1, es 20. Y la cantidad de equilibrio sub 1, ¿cuánto sería? 10. Y la situación B, el aumento en la demanda provoca que el precio sea ahora P sub 2, sea 30, y Q 13. sub 2 sea 13. Perfecto. Entonces, la elasticidad de la oferta, ¿cómo se calcula? El concepto es exactamente el mismo. La elasticidad de la oferta es igual a la variación porcentual en la cantidad ofertada cuando varía porcentualmente el precio. Entonces, ¿cómo calculamos la elasticidad de la oferta? Igual podría calcular la elasticidad arco, la punto o la promedio. Calculemos, chicos, la promedio, ¿ya? La promedio. Variación en la cantidad sería 13 menos 10. Variación en el precio sería 30 menos 20 por 30 más 20 sobre 13 más 10. Le voy a solicitar que por favor me hagan el cálculo y me dicten el resultado final, si fueran tan amables. 0,65. 0,65. Ahora, por favor atiendan. Al igual que la elasticidad cruzada, al igual que la elasticidad de ingreso, la elasticidad de la oferta no se le expresa en valores absolutos, se la deja con el valor que se obtiene. Y la elasticidad de la oferta generalmente va a ser positiva. ¿Por qué va a ser positiva? Porque la oferta tiene pendiente positiva, ¿no, chicos? Tiene una pendiente creciente. Tiene una pendiente creciente. Entonces, la elasticidad de la oferta siempre va a ser positiva. Y de acuerdo a este número, perdón, si la escucho, niña. Siempre va a ser positiva. ¿Qué pasa si es negativo?
Recuerden ustedes la clase que hablamos de la oferta, la ley de la oferta, ¿qué me indica? Que siempre es positivo. Correcto. Más que de negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la elasticidad de la oferta me indica que, ¿cómo piensa el productor? El productor piensa que si el precio aumenta, el productor va a estar dispuesto a ofertar una mayor cantidad, porque de esa manera le gana más. ¿Me dejo entender? En un mundo racional, la oferta va a tener pendiente positiva. Sí, licenciado. Perfecto. Genial. Ahora bien, las reglas que se aplican para la demanda igual funciona para la oferta. Fíjense, al ser este numerito menor que 1, estamos hablando de una oferta inelástica. Inelástica. ¿Qué quiere decir una oferta inelástica? Vean ustedes que, ¿qué varió más, chicos? ¿El precio o la cantidad? Correcto. El precio, totalmente correcto. Fíjense que el precio ha tenido una mayor variación que la cantidad. El precio ha tenido una mayor variación que la cantidad. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Aquí me detengo y... ¿Cómo la tienen, chicos? 9 y 3. 9 y 3, 21 y 3. Ah, ya. Ok, tenemos tiempo entonces. Perfecto. Aquí me detengo y hago un análisis con ustedes, ¿ya? A ver, en este caso la oferta sería inelástica. ¿Qué quiere decir una oferta inelástica? Que no le importa si sube o baja el precio. Bien, acá el análisis es un tanto diferente y quiero que me ayuden a analizarlo y a entenderlo juntos. Ahora bien, partamos de un supuesto fundamental. Partamos de un supuesto fundamental. Partamos del supuesto de que una salteñería, por ejemplo, limitemos el ejemplo a una salteñería. Una salteñería tiene su hornito, tiene su trabajador y actualmente está operando a un 100% de su capacidad instalada. Es decir, está produciendo lo que tiene que producir con los recursos que tiene. ¿Estamos hasta ahí? Sí, dicen. Perfecto. Si por alguna razón, la demanda en el mercado aumenta, ya sea porque salió una noticia que dice que comer salteñas hace que los ojos se vuelvan azules, los hombres se vuelven así esbeltos, musculosos y demás. Entonces la demanda va a aumentar. En consecuencia, al haber más demanda, el precio aumenta y el precio, como en este ejemplo particular, entonces, ¿qué decisiones tienen que tomar los empresarios? Tendrían que aumentar su producción, ¿no es cierto? Sí, porque el consumo va a aumentar, digamos. Correcto, pero ahí tenemos que ver, uno, la pregunta es, ¿puede aumentar su producción? Probablemente para aumentar su producción va a tener que comprar otro horno. Y para comprar otro horno va a requerir inversión. Entonces, en el corto plazo es probable que su oferta sea inelástica. ¿Qué quiere decir? Que por más que él quiera, no puede en el corto plazo. Por más que él quiera aumentar la producción mucho porque el precio aumentó, él no puede, porque tiene un limitante que es su capacidad instalada, es decir, los recursos que tiene para producir. Pero en el largo plazo, es decir, de acá a un mes, 2 meses, este empresario va a solicitar un crédito, va a comprar un nuevo hornito y entonces ya va a poder ampliar su producción. Es decir, que podemos decir que en el corto plazo, la oferta de las empresas es inelástica porque no puede incrementar su producción de la noche a la mañana. Pero en el largo plazo, su oferta va a ser elástica porque tiene un tiempo para planear. ¿Se entiende, queridos estudiantes? Sí, licenciado. Ahora bien,
También puede haber un caso, por ejemplo, un caso interesante que me llamó la atención, que es este, miren chicos. Voy a emitir a sus compañeros Edith y Wilber, ¿ya? Ok, ya los estoy emitiendo. Ahora bien, los voy a silenciar. Ok, ¿qué le voy a decir ahora? Por ejemplo, si yo le pregunto, ahora en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ¿qué fruta está de moda? La mandarina. La mandarina, ¿no? Hay acá algunos acá en Bolivia, algunas personas que son casadas le dicen mandarina. No sé por qué. No sé. No sé. Porque Ahí. No quiero saber tampoco, ¿no? ¿No? Ahora bien. Perfecto. Me llamó la atención este ejemplo. Pregunto. La elasticidad de la oferta de mandarina. Y quiero que piensen que Bolivia no importa mandarina. O sea, consumimos lo que se produce acá nomás en el departamento. La elasticidad de la oferta de mandarina es cero. En el corto plazo es cero. ¿Por qué la elasticidad de la oferta de mandarina en el corto plazo es cero? Porque por más que, por ejemplo, que exista una noticia que diga, la mandarina tiene cualidades que hace que nos levante las defensas ante el coronavirus. Entonces, obviamente, pues la demanda de mandarina va a aumentar, pues chicos, ¿no ven? sí, Pero la oferta no. ¿Por qué no la oferta? Porque ya se plantó la plantita y demora sus 15 años o 10 años en dar frutos. Ya las plantas están sembradas, ya existe una oferta de mandarina que está en el mercado. En el largo plazo, eso puede cambiar, pero tenían que hacer nuevas plantaciones de este producto y en el largo plazo podría aumentar la oferta. ¿Me dejo entender, chicos? Sí. Genial, genial. Ojo, obviamente que en el ejemplo estamos asumiendo que no existe importación, ¿no? Porque ahora la oferta en una economía abierta como la nuestra, si bien la plantación del departamento está limitada, pero si aumenta la demanda, no va a faltar al empresario que se le ocurra, importaré mandarina, ¿sí? Pero no importa de la noche a la mañana también. Eso también tiene su proceso. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Está todo claro? sí, licenciado. Una Genial. pregunta, ¿cuánto, o sea, largo plazo y corto plazo? ¿En qué? Bien, a ver. Ya no deje chuparlo. Por favor, el micrófono, Luis, tengan cuidado. Ya, gracias. A ver, la pregunta es totalmente pertinente, pero es terriblemente también subjetivo, ¿no? A ver, en contabilidad, le voy a responder de acuerdo a cada ciencia, ¿ya? En contabilidad se llama corto plazo a periodos de tiempo menores a un año, largo plazo, periodos de tiempo mayores a un año en contabilidad. En finanzas, por ejemplo, Lauren Gigman es un autor muy reconocido en finanzas. Corto plazo le llama hasta 2 años. Largo plazo, 2 años en adelante, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, cuando estamos en el campo de la administración, ¿no? Y cuando se establece la misión, la visión, largo plazo se considera 5 años o más. Corto plazo, 5 años hacia atrás. Entonces, es terriblemente subjetivo, ¿no? Va a depender, la empresa va a definir para ella qué es corto plazo, qué es largo plazo. Es algo variable, no es algo absoluto. ¿Me dejo entender? ¿Les queda claro? Genial, genial.
Perfecto. Por rato no lo escucho, Lisa. ¿Todos me No sé si será escuchan? mi Se suena internet. medio cortado. Sí, así de cortado se escucha Listen. Por rato Sí, habla parece y igual no lo como muy escucho. cortado. La conexión está mala. ¿Todos me escuchan? ¿Todos me escuchan cortado o solamente algunos Sí, dicen, estudiantes? se escucha entrecortado. Así medio cortado se escucha. Ok, entonces vamos a ocultar nuestra imagen, por favor, nuestras cámaras. Eso consume bastante, a ver si mejora. ¿Ya? Ok, ¿ahora me escuchan bien? Incluso la pantalla se cuelga, se corta. Ahora la pantalla la están viendo todos, entonces por favor les pido que todos desactiven su cámara para que mejore. ¿No me escuchan bien? Por rato no lo escucho. No sé si seré yo. Ok, denme un minuto, voy a pausar la grabación. Voy a pausar la grabación y voy a solucionar este problema.